que no poseo. O llamarme cardiólogo, soy traumatólogo, o llamarme enfermero cuando soy médico y no soy enfermero. O sea, estás usurpando un título, una dignidad que no posees. ¿Bien? Perfecto. O sea, no solamente es una infracción a norma ética, sino que es un delito penal. Lo que llama la atención sobre el procedimiento especial o secreto, lo mismo con el charlatanismo que hablamos antes. Lo que importa en el agradecimiento de pacientes. No puedes publicar en el diario un agradecimiento que te hace un paciente con una cartita que te lo van a hacer, pero te lo guardas para vos, no lo puedes publicar. Obviamente transmitido por radiotelefonía, altoparlante, pantalla cinematográfica, todo eso no se puede. Lo que promete la prestación de servicios gratuitos, con lo que se menciona tarifa de honorario, no pueden publicitar diciendo te cobro tanto, eso no se puede hacer. ¿Y cómo el médico cobra? ¿Cómo un médico cobra cuando llega el paciente a la consulta? No lo podés anunciar. No estás vendiendo tomate ni zanahoria. ¿Con quién define cuándo se cobra? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el tema de los órganos. Ahora charlamos. Y el tema ahora que se pasa muchísimo con los cirujanos plásticos, que con las redes sociales se pone ahí el paciente como, ay, gracias, mi hijo, todo, 15.000. Ahora te lo contesto, de momento te lo contesto porque está relacionado. ¿Qué pasa cuando hay un anuncio, una propaganda médica en un diario local? Vamos a suponer. ¿Quién controla eso? Ahí estamos lo que voy a decir. ¿Quién controla eso? En realidad el que controla eso es el colegio médico. El colegio médico puede actuar de oficio o por denuncia de un colega que se ve perjudicado si hay un anuncio publicado en un medio escrito, por ejemplo, un diario, con un anuncio que no es lícito o legal dentro de lo que charlamos antes. Eso lo dice un artículo de esta ley que es el Código de Ética. Bien, entonces, ¿cómo sería para vos publicar en forma lícita? No solamente que no tenés que invadir estas cuestiones que estamos charlando, sino que vos tendrías que pedir permiso anticipadamente a la mesa directiva del colegio, por mesa de entrada, diciendo yo voy a anunciar y la cosa. Porque si vos no pedís permiso, te pueden sancionar. Vos el anuncio tenés que anunciar, tenés que previamente solicitarlo, la autorización en el colegio médico. Entonces ahora vamos con el tema de las redes sociales. Una cosa es controlar el diario local y otra cosa es controlar una red social que es nacional o supranacional o internacional. Entonces ese es el problema. El colegio tiene jurisdicción dentro del ámbito de su incumbencia. Es decir, nosotros estamos acá en Rosario, es el colegio de la segunda circunscripción, es el centro de la provincia de Santa Fe para el sur. Si esto está publicado en una red social, el colegio no puede hacer nada. Obviamente que el que se siente ratificado puede acceder a la justicia, puede haber otro tipo de medida, pero vamos a lo que es el colegio, sí, porque esto es el código de ética del colegio, y el colegio cuando es algo que está fuera de la circunscripción no puede hacer nada. ¿Está? Ojo con eso. Sí, decimos. En caso, por ejemplo, de que, se hace mucho ahora escapar el nombre del paciente, lo suben en redes sociales, digamos, en ese caso ni siquiera el paciente se puede mirar. Claro que termina. Sube, por ejemplo, una carta que le escribió a algún paciente, pero tapa el nombre del paciente. Las redes sociales son un conjunto de cosas que están en un limbo jurídico, pero no solamente en Argentina. En un montón de partes del mundo, creo que en todas partes del mundo, y hay siempre intenciones de correr el cascabel al gato, pero sinceramente es muy difícil porque no hay normas, hay vacíos legales que se llaman, entonces es muy difícil. Eso que vos decís, sí, yo te entiendo, pero ¿quién regula? Ese es el problema. Entonces, vamos a esto. Hay un organismo regulador que es el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos puede actuar cuando la infracción ocurre dentro del ámbito de su jurisdicción orgánica. Si excede los límites de la jurisdicción, no lo va a poder hacer. ¿Bien? Habría un par de casos como este que citó el compañero, pero claramente cuando se sube a una cosa así, tiene el permiso de la persona. Entonces no sé si sería ilegal o no. Sí, son cuestiones claramente que no tienen que ver con la ética profesional, es decir,
fíjate que si volvemos atrás te dice no podés publicar agradecimiento de los pacientes, no te dice con revelación de la identidad o sin revelación, no te lo aclara, pero se entiende que, porque vos, ¿cuál es el problema? Ahí no es el inconveniente no es que vos expongas la identidad del paciente, es que vos te estás haciendo propaganda mediante el agradecimiento de otros, y el problema sos vos, no es el paciente. ¿Entendés? Entonces yo entiendo, interpreto que vos si lo estás tapando la identidad del paciente o no, es un dato casi irrelevante, te podría decir, pero es una interpretación mía, por ejemplo, lo podemos discutir. Me parece que no ese es el, no pongamos la lupa en eso, ahí no viene la cuestión. El tema sería la autopromoción. Claro, el problema es el que se está promocionando con eso. Bien. ¿Se consideraría utilización de la profesión o no? No, porque la utilización es tomar la medicina como industria, el ejemplo que te di antes. Que por ejemplo prescribir cosas que no corresponden, que no tienen que ver. Claro, pero si hay un beneficio pecuniario, hay alguna otra cuestión que se llama dicotomía, que ahora lo vamos a mencionar. Sí, que sí. ¿Me podrás articular la hoja de asistencia? Sí, por favor. ¿Te lo quieren pasar? Perdón, hay algunos que mejor llegó un poquito más tarde. Hay una hojita de asistencia, fírmenla, por favor. Bien, ¿qué pasa con los médicos con función hospitalaria? Fíjese, es importante que al enviar a los enfermos al hospital no se lesionen los puntos de interés de ningún colega, entre ellos los económicos. ¿Esto cómo ocurre? Vamos a suponer que hay un paciente que visita al colega en su consultorio privado. Yo que soy amigo del paciente digo, no, anda a verme al hospital y te lo resuelvo. Claramente lo que estoy haciendo, por más que a lo mejor lo estoy haciendo por una cuestión de amistad y todo lo demás, claramente es lesionando los intereses económicos del colega que lo estoy haciendo en forma privada. Si el paciente tiene cobertura de obra social, debería ir. No es que está mal que vaya al hospital, pero traten de no hacer ese jueguito. Y al revés, salvo por excepción y en forma gratuita, derivar al enfermo del hospital al consultorio particular, que es en forma inversa, pero a mí mismo, es claramente un acto antiético. A veces me ha pasado que el paciente te dice en el hospital, doctor, mire, yo no encuentro turno con usted, ¿a dónde lo puedo ver? Porque me gusta cómo me trato, en lo posible, de gambetear. Digo, no, vaya a ver qué quiere, usted que tiene obra social, vaya a ver. No, pero, mire, vaya a verlo. A tal lado, a tal lado, a tal lado, a fulano tal, y yo atiendo en un lugar que hay otros 10 especialistas como yo. Bueno, entonces vos en eso que el paciente después elija, pero yo no me lo estoy derivando, porque ahí tiene que ver con una cuestión claramente antiética. A veces me ha pasado, en cuanto a lo primero, por ejemplo, de ver en el hospital gente muy bien vestida, de saco y corbata, que se van a hacer algún tipo de tratamiento que están haciendo en el hospital. Bueno, claramente eso, en el caso particular de un paciente, por ahí nos llama la atención. Pero cuando son en forma sistematizada, regular y cotidiana, llama la atención y siempre hay un planteo de estas cuestiones de cuestiones antiéticas. Una persona que tiene condiciones puede ir al hospital. Puede ir al hospital, lo que tema es que vos lo derives o no lo derives. Porque si el paciente va voluntariamente al hospital, está todo bien. A mí cuando me dicen que no le corresponde porque tiene obra social, lo mejor que nos podría pasar, eso lo conté también el doctor acá, el doctor Cuquiara, atiende el mismo hospital que yo. Y seguramente atendés pacientes con obra social que por alguna circunstancia te llegan al hospital, o por urgencia o por lo que fuera. No hay problema. ¿Cuál es el inconveniente? El hospital debería cobrar la obra social y como hacen los AMPOs regionales, y termina, no hay problema. El tema es que yo no me lo derive. Ponemos la lupa en eso, no es que el paciente tendría derecho, como dijimos antes, de la libre elección del profesional, tanto en el ámbito público como privado, eso queda en el sistema ideal. Pero esto es que yo me lo derive, es otra cosa. Bien, vamos al tema de los honorarios, que es lo que me preguntaba una doctora. ¿Qué pasa? El colegio, una de las funciones que tiene el colegio médico, después lo vamos a ver cuando hablemos de ejercicio legal e ilegal de la medicina, es establecer honorarios profesionales mínimos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que en forma ética nosotros no deberíamos trabajar por menos dinero de lo que mínimamente dice el colegio que tenemos que trabajar.
vamos a suponer que el colegio diga que la consulta son 2.000 pesos, nosotros no deberíamos trabajar por 1.500, podemos trabajar por 3.000, por 4.000, por 5.000, lo que fuera para arriba, no para abajo, porque lesionamos los intereses de los demás. ¿Está? Bien. Ahora, ese establecimiento de arancel o de horarios del colegio médico no es vinculante, es decir, no puede obligarlo a los colegas. Sí lo podría sancionar éticamente en todo caso, que no sucede habitualmente. La mayoría de las veces se trabaja por horario menor a lo que dice el colegio. Eso es lo que pasa en la práctica. Sí, claramente, porque a veces el colega trabaja para un sanatorio, un sistema como empleado, y es el establecimiento el que te fija un horario y vos trabajás por... No debería ser así, pero es lo que sucede en la práctica. Si yo le digo lo blanco y lo negro para que ustedes vean cómo es la historia. Ahora, si vos estás en un consultorio particular y no depende de otro, tratemos en lo posible de no trabajar por menor importe de lo que dice el colegio, como mínimo. Para arriba lo que ustedes quieran, para abajo no, porque está atentando contra el ingreso pecuniario de todos los colegas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el profesional que tiene un interés como accionista o como director de una casa de productos farmacéuticos y la profesión particular? El médico puede tener una farmacia, puede tener una droguería, un laboratorio, ¿puede o no? Una clínica. Si no, clínica, no estamos hablando de vender productos farmacéuticos, por eso. El médico puede, lo que te dice es que no debe ejercer su profesión teniendo pacientes, al menos en la jurisdicción inmediata. Es decir, si vos tenés una farmacia en San Lorenzo y atendés en Villa Gobernador Galvez, nadie te va a decir nada. Pero si vos tenés el consultorio acá y al lado tenés la farmacia que es tuya, es complicado. Lo mismo es, si no siendo tuya, te pones el consultorio inmediatamente al lado de la farmacia. Es muy sugestivo de que hay alguna cuestión. Entonces traten de evitar eso. ¿Y qué es dicotomía? Que lo charlamos un par de veces, lo nombramos un par de veces, pero no lo definimos. La dicotomía es la participación de horario o entrega de parte de esto a cambio de algo, entre el facultativo de cabecera, o habitual, y cualquier otro profesional del arte de curar, ¿no es cierto? A cambio de derivar de pacientes, indicar estudios complementarios, más allá de lo que hablamos de la industrialización, recetar elementos de ortopedia, prescribir determinados medicamentos, eso se llama dicotomía. Vamos a suponer que ustedes son dos colegas, dejemos la farmacia o dejemos la parte de son dos colegas, un cardiólogo y un médico clínico, vamos a suponer. Entonces, el médico clínico obviamente le llegan las consultas de hipertensión, de hipomalgia, de cervical, de cualquier cosa. Y se arregló con el médico cardiólogo y le dice, todo lo que son hipertensiones, te derivo a vos, pero vos a final de mes me da el 10% de eso. ¿Bien? Eso se llama dicotomía. Eso no es legal, eso se llama dicotomía. Por eso, ¿qué es la dicotomía? Es la participación del horario de entrega de parte de esto a cambio de algo. Yo te derivo a los pacientes, vos me das tanto. Eso es está mal, un trato que no es ético. ¿Cómo debería hacerse? Yo te entiendo mancomunadamente, es decir, vos atienden al paciente, le pasan por horarios por separado o le pasan una sola factura detallando que tanto es para tal y tanto es para tal, o horario separado. Eso está bien. Ahora, lo que uno puede decirle es, no, vaya que lo va a atender gratuitamente porque yo ya le poné, que puede quiera un beneficio, que participa. Todas esas cuestiones no tienen que realizar. Eso es claramente contra la ética. Eso puede ser entre dos colegas o lo que es más frecuentemente con las farmacias, con las ortopedias, con los laboratorios. Puede ser que el paciente venga y te diga, doctor, ¿dónde me puedo hacer este laboratorio? Esto es algo muy común. Están en un barrio y el paciente dice, doctor, ¿dónde puedo hacer el laboratorio? Y usted dígame, no sé. Y si el paciente insiste, no, dígame, porque mire, yo no conozco el barrio, bueno, mire, tiene uno acá a 2 cuadras, uno acá a 5 cuadras, otro, entonces te dicen 4 o 5. Nadie le puede decir nada, le están diciendo 4 o 5 direcciones y que el paciente elige. Pero no le digan uno. No le digan uno porque, por más que ustedes no estén en esto, cabe la sospecha siempre. Entonces, traten como sugerencia de hacerlo de esta manera. Bien.
Esto, además de ser una infracción ética, puede corresponder a otro tipo de delitos, infracciones que tienen que ver con la asociación ilegal, la asociación ilícita, por ejemplo, la participación de un porcentaje derivado de la prescripción de medicamentos, indicación de aparatos ortopédicos, anteojos similares. Es decir, no solamente con infracción ética, puede haber alguna otra cuestión ya de tipo penal. ¿Y qué pasa con los lugares donde nosotros veníamos atendiendo, tuvimos un inconveniente, nos dejaron sin trabajo en una forma que no tiene que ver con la sana competencia o con un concurso, y nosotros nos sentimos perjudicados? ¿Qué podemos hacer? Podemos ir al colegio y podemos poner nuestro cargo en conflicto gremial. ¿Qué hace el colegio? El colegio investiga si realmente no hay ninguna denuncia en tu contra, ninguna cosa por la cual te hayas desplazado ilícitamente, va a poner el cargo en conflicto gremial y lo va a publicar. Eso quiere decir que ningún otro colega va a poder ocupar tu cargo hasta que esto, tanto se resuelva. El que lo haga va a estar cayendo en una cuestión antiética que puede ser sancionada. Está claramente prohibido tomar un cargo que esté en conflicto gremial previo. Eso es un mecanismo de defensa que tenemos ante vinculaciones injustas. Si vos trabajás en un lugar donde en el laboratorio, rayos, todo eso, ¿cómo sería el tema ahí de indicar? Bueno, claro, es excelente lo que vos decís. Pasa, vosotros en un sanatorio que tiene laboratorio también, vos le indicarás el laboratorio, después si el paciente te lo hace ahí o se lo hace en otro lado, es el problema del paciente. El tema es que vos lo debes o no lo debes. Yo lo que trato de hacer, yo he trabajado en un montón de lados, le indicaba una radiografía y el radiólogo abajo. Bueno, pero si el paciente me decía, ¿me lo puedo sacar en otro lado? Sí, vaya como que quiera. Ahora no hace falta que yo le diga, vaya, hágase lo que usted quiera, me lo trae el día que usted quiera. No hace falta aclararlo. Pero si te lo preguntan, vos tenés que decirle, mire, usted vaya como usted quiera, sí, el radiólogo abajo. ¿Y qué horario hace? No sé, averiguo abajo. Toda la actitud y el discurso es tratándome de desligar de la cuestión que yo no tengo nada que ver ni tengo ningún interés donde se lo haga. ¿Está? Esa es la óptica. Bien, ¿Profe? hasta acá dijimos de deberes. ¿Profe? Sí. Me quedó una duda donde decía sobre la percepción que constituye un delito la asociación legal y la percepción de un porcentaje derivado de la prescripción de medicamentos y demás. ¿Podría entrar ahí el ejemplo, por ejemplo, de tener una farmacia al lado y como que se daría por entender, Es lo que te decía antes. como de que algo de ese porcentaje de dinero me llegaría a mí? Claro, o sea, exacto. está bien. Eso pasa frecuentemente, no solamente con los... A ver, entre los colegas puede ser que te digan, sí, derivame, yo te paso un porcentaje, pero no es lo frecuente. Lo frecuente, vamos a la práctica, esa es la definición. La práctica es que el arreglo sea con un laboratorio, a través del visitador médico que te vea, que te diga si vos me recetás tanto, hay un cheque a fin de mes, o vos me recetás tanto, la entrada para el concierto de no sé dónde, o te llevamos a comer, o sea, algún tipo de beneficio económico que a veces no es solamente plata, es una otra cuestión que tiene que ver con un beneficio, no un cash, no en efectivo, pero sí el beneficio al final. O, por ejemplo, los traumatólogos con la ortopedia. Yo te tengo que pedir una plaquita de tercio de tubo para fractura de tanto y te digo, vaya a la ortopedia de tal calle, claramente te estoy direccionando. O pasa con los laboratorios, váyase, hágase el laboratorio en tal lado, o pasa con lo de diagnóstico por imagen. Es decir, que pido la resonancia y sé que hay 3 lugares donde hacen resonancia. Yo en ese caso no le digo 3 lugares, 5, 6, lo que fuera. Yo le digo, vaya a Odonio y tal. Entonces yo te estoy dirigiendo cuando lo haces. Eso es claramente ambiente. ¿Bien? Profe, Ahora, si yo a todos les pido resonancia cuando tienen cualquier dolor, además de eso puede ser industrialización de la medicina, para relacionar lo que vimos antes. Y más allá, si lo prueban y alguien se siente perjudicado, me pueden imputar
buscar por una asociación ilegal y ya es un delito penal. Entonces, ojo, porque hay cuestiones que son lindantes o colindantes con otras cosas. No, y lo último, solo cuando hablaba de facultativo, más que nada para que me pueda decir la definición, que no lo entendí muy bien, facultativo de cabecera y lo otro, atención mancomunada, porque como que no pude avanzar con eso. Mancomunado quiere decir conjunto. Mancomunidad es una reunión, una conjunción de algo. Mancomunada es que voy yo a atender a un paciente. Voy yo o otros más, atendemos a un paciente, se llama mancomunadamente. ¿Y facultativo de cabecera o Facultativo de cabecera, médico de cabecera. médico de cabecera? Está bien. Facultativo es sinónimo profesional. El que pasó por una facultad, un término medio antiguo, pero así dice el código B. ¿Está? Perfecto. Bien. Decíamos antes que hasta ahí estamos en lo que son deberes. Vamos con los derechos, que dijimos que eran 6, básicamente. Vamos a hacerlo bien simple y bien fácil. Así como decíamos al principio que el enfermo tiene libertad para elegir a su profesional, nosotros tenemos libertad para elegir nuestro enfermo. Ahora, ¿con qué limita esto? Con lo que dijimos del artículo 9. Porque yo puedo elegir a mi enfermo siempre y cuando el enfermo no me venga por una urgencia o cuando, ¿qué cosa? Cuando soy el único en la jurisdicción o no sea otro colega que me lo pida espontáneamente. Acuérdense de lo que decía el artículo 9. En esos casos no rige. Ahora, sacando las hipótesis del artículo 9, los presupuestos del artículo 9, yo puedo elegir libremente a mi enfermo. ¿Bien? Esto es general. Después, si yo estoy en una obra social y la obra social me contrata para que yo le atienda a todos los pacientes y yo no le atiendo, yo no puedo decir el código ético, porque yo ahí lo que está rigiendo es un contrato de locación de servicio o lo que fuera. Pero estamos hablando de una hipotética relación médico-paciente directa sin intermediarios. Yo puedo elegir libremente a mi enfermo y mi enfermo a mí. Salvo por estas excepciones que estamos hablando. ¿Puedo, una vez que lo empiezo a atender, abandonar o transferir la atención de mi paciente? ¿Qué les parece? Bien. Más allá de las fuerzas mayores, es decir, que me enferme, que esté incapacitado y demás, acá el código lo que establece es cuestiones puntuales que yo claramente me haría, digamos, me permitiría abandonar o transferir la atención. Vamos a suponer que viene el enfermo y yo le doy el Enalapril y no me dice nada y va otro colega que le dice no, tome el Enalapril, tomar Valsartán. Segunda consulta la misma, tercera consulta la misma. Y por ahí me entero, porque hay otro que me lo cuenta, que ese paciente se está atendiendo subrepticiamente, ese es el término que emplea el código. Subrepticiamente significa por debajo, en forma pública, claro, para que no entienda la terminología, por otro colega. Bueno, ese es un presupuesto. Eso no quiere decir que si el paciente viene y me dice, mire doctor, yo fui a buscar una segunda opinión, o hizo otra consulta y no me lo dijo, pero yo me enteré, pero hizo una sola consulta y sigue las indicaciones porque faltó un turno. Eso no quiere decir que yo a la primera de cambio lo voy a abandonar. ¿Está? Pero si de forma reiterada me estoy enterando que se atiende en forma oculta, subrepticiamente, como dice el código, y no me lo dice, y eso interfiere claramente con las prescripciones, con las indicaciones, es un presupuesto que me permite el código, que dice el código, para que yo pueda abandonar o transferir la atención. ¿Cuántos beneficios de una mejor atención? Yo considero que es necesario hacer intervenir un especialista u otro médico. Este es el ejemplo de lo que hablamos de la consulta de la junta médica. ¿Bien? Y el tercero es más o menos parecido a lo primero, pero si el enfermo voluntariamente no sigue las prescripciones indicadas. Acá no hay una cuestión de que esté viendo a otro, sino que yo me está viendo a mí, pero hace lo que se le canta la gana. Entonces, lo atendí 10 veces. Las 10 veces le indiqué lo mismo, le expliqué claramente para qué, me aseguré de que lo entienda. Término claro y adecuado al conocimiento del paciente y a la forma de hablar del paciente. Me aseguré que sea así. Se lo hice repetir, le expliqué, lo asesoré y en 10 consultas no hizo nada de lo que yo le dije. Le tengo que decir, mire, señor, quizá usted perdió la confianza en mí, me parece mejor que vea a otro colega que a lo mejor lo va a atender de una mejor forma para que usted pueda solucionar su problema de salud. Eso
términos, sin pelear, uno está transfiriendo o está abandonando la relación del paciente y lo está derivando a otro lugar. Esto es todo día. Pero bueno, y lo contratamos en la clínica, si es lo que me queda preguntar. Sí, por supuesto. Y si lo quieren derivar con un papelito, mejor todavía. Mejor todavía. ¿Qué otro derecho tenemos? Tenemos derecho de ejercer y recetar libremente. Así como decíamos esto de la dicotomía y todo lo demás, nadie te puede decir dentro de lo que la ANMAT, que es el organismo nacional, para que no sepa, que autoriza las especialidades medicinales y los alimentos, básicamente, si la droga está autorizada por el ANMAT, nadie nos puede prohibir que nosotros en forma libre recetemos esa especialidad medicinal. Eso es un derecho que tenemos. Otro derecho es prestar adhesión activa al reclamo gremial y colectivo. Esto quiere decir que cuando hagamos una medida de fuerza y demás, tratemos de hacerlo, canalizarlo a través de la entidad gremial, porque es la que nos da paraguas legal ante ese reclamo. Por ejemplo, estamos en un hospital, hay un paro, el paro no puede ser mío, personal, sin avisar a nadie y todo, porque me van a castigar. Pero si es la entidad gremial la que lo hace, yo puedo adherir libremente, es un derecho que yo tengo. La otra parte tendrá derecho de contrateoría y otras cuestiones, pero ustedes no, ustedes los reclamos que son de índole gremial o colectivo tienen que hacerlo canalizado a través de la entidad que está para tal fin. Y ahora vamos a qué pasa cuando todo esto, algunas de estas cosas no se cumplen. Dijimos al principio que esto no es algo penal, no van a ir presos. Bien, pero sí pueden tener sanciones. Entonces, ¿qué dice el Código de Ética, la Ley 3.950, que es la de los colegios profesionales? Que, según el artículo 24 de esta ley, los colegios profesionales pueden tener medidas disciplinarias para los infractores. Y esas medidas disciplinarias, se las voy a hacer clarito, pueden ser que lo aperciban en forma privada, es decir, lo adviertan, le digan, mire doctor, usted está haciendo esto, deja de hacer algo en forma privada, por escrito, pero privada, no se entera nadie. O puede ser que vos lo sigas haciendo, entonces te van a percibir por escrito, pero te van a publicar la resolución. O puede ser que vos seas muy cabezón, muy cabeza dura y lo sigas haciendo y entonces te suspendan. Y si es la primera vez te van a suspender 15 días y si es la segunda vez te pueden suspender 30 días y si es así te pueden suspender en forma indeterminada o hasta aplicarte una multa dineraria. Pero vamos a suponer que ustedes son más vivos todavía y dicen, yo me castigaron en Santa Fe, cruzo el charco, me voy a Entre Ríos, me voy a Corrientes y ejerzo la medicina. ¿Qué pasa? Los colegios saben que puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué puede llegar a haber? Bueno, previamente también puede haber una cancelación de la inscripción de la matrícula, pero ¿qué pasa en estas circunstancias que ustedes van a otra jurisdicción a ejercer? Que los colegios profesionales tienen relación o están interrelacionados a través de una institución que se llama CONFEMECO, que es la Federación de Entidades Médicas Colegiadas, que abarca los colegios médicos de la mayoría de las instituciones del país. Entonces, la sanción ética que tengamos en Santa Fe seguramente va a ser la sanción ética que estén anunciados los de Buenos Aires, los de Corrientes, los de Catamarca, los de Salpies. Entonces, es difícil cuando usted tiene una sanción ética poder plantear estas cuestiones en virtud de la existencia de conformidad. Bueno, y hasta acá llegamos. Estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Veo que participaron, que se interesaron. Es un tema lindo para charlar, pero hay que pegarle la leída.